en qué región del abdomen se localiza, si sigue algún tipo de cronología, como por ejemplo, inicio en el epigastrio y luego se localiza en fosa ilíaca derecha, cuáles son las características del mismo, si es tipo cólico, si es un dolor difuso, si es constante o intermitente, o hay algún tipo de posición que haga que ese mismo dolor calme. En cuanto a los vómitos, nos interesa saber si son alimenticios o biliosos, cuántas veces por día vomita, y también si cuando se producen los mismos es en el dolor abdominal, se calma un poco. Y en cuanto a la diarrea, cuántas deposiciones diarias tiene, cómo son las características de la misma, si son mucosas, sanguinolentas, para poder descartar y plantear otros diagnósticos diferenciales como gastroenteritis. Y sobre la masa palpable que comentaba mi compañera en región inguinal derecha, saber si fue algo que inició con el cuadro clínico o si era algo que ya presentaba el paciente de antes, algún antecedente de una hernia en la región inguinal, ¿no? Bien, con respecto a los antecedentes, nos pareció interesante preguntar sobre los perinatales, si fue un bebé a término, cuánto pesó al nacer, si se hacían los controles correspondientes durante el embarazo. Con respecto a las patologías personales, ¿no es cierto? Si ha tenido cirugías, si tiene alguna enfermedad de base, si tiene completas las vacunas, las vacunas, ¿no es cierto?, del calendario, si tuvo internaciones previas, si toma alguna medicación y si esta es la primera vez que le sucede algo así. Y con respecto a los antecedentes familiares, si alguno de los integrantes tiene alguna enfermedad o está en tratamiento, si tuvo alguna intervención quirúrgica o algún tipo de internación, o si existen también antecedentes de malformación congénita. Bien, en cuanto al examen físico, vamos a evaluar el estado general con el que se nos presenta el paciente. Juan llega a nosotros ya con un regular a mal estado general, por eso va a ser importante evaluar si presenta signos de dificultad respiratoria, ver su frecuencia respiratoria, la mecánica, si hay tiraje o no. También evaluar las mucosas. En este caso, Juan presenta mucosas secas, llora sin lágrimas, tiene noftalmos e irritabilidad, lo que ya nos orienta a una deshidratación moderada, quizás a grave. Por eso también va a ser muy importante evaluar su frecuencia cardíaca, el relleno capilar, los pulsos y cómo son las características de los mismos. Claro. En cuanto a la actitud, si viene con algún tipo de posición antálgica, si llega a nosotros en brazos de la madre, si camina. La piel, también es muy importante evaluar si el paciente se presenta con palidez, si tiene cianosis, algún tipo de exantema, cicatrices en abdomen y algún tipo de adenopatía. En esta diapo no está plasmado, pero también es muy importante el examen físico del aparato cardiovascular y respiratorio para evaluar si el paciente presenta algún tipo de soplo o cómo son los ruidos, si son hormofonéticos o no. Y en cuanto al aparato respiratorio, para poder descartar otro tipo de patologías que pudieran cursar con dolor abdominal como una neumonía, ¿no? En este caso, el examen de abdomen está un poco complicado debido al llanto intenso del paciente, pero en la inspección se puede ver que presenta distensión abdominal. También es importante saber si tiene ruidos hidroaéreos o no, cómo es la percusión, y en cuanto a la masa inguinal, ver si esta es dolorosa la palpación o si también presenta cambios de coloración en la región o algún tipo de edema, pensando en algún tipo de hernia inguinal. Bien, perfecto. A partir de esos datos que nosotros tenemos, pensamos en dos sindromáticos, abdomen agudo quirúrgico y deshidratación moderada. Los datos positivos que tuvimos para pensar en un abdomen agudo fue que el niño vino con dolor abdominal, con un abdomen distendido, que estaba acompañado de náuseas y vómitos. La diarrea no es tan frecuente, pero puede estar presente en un abdomen agudo. La fiebre, él presentaba fiebre y aparte encontramos de que a partir de las 36 a 48 horas de evolución de una apendicitis comienza a complicarse el estado general de un paciente pequeño, ¿no es cierto? Y muchas veces, más allá del deterioro general que pueden tener, una de las complicaciones que más hacen son los plastrones. Y por el otro lado, pensamos en deshidratación moderada por los datos positivos que teníamos de el llanto sin lágrimas, las mucosas secas y los ojos hundidos. Bueno, y en base a los sindromáticos trabajados, pudimos desglosar varios diagnósticos diferenciales. Entre ellos, apendicitis aguda, hernia inguinal incarcerada, criptorquidia, tumor testicular hidrocele.
Trabajamos realizando, buscando los puntos a favor y en contra de cada una de las patologías y teniendo en cuenta la clínica, pudimos orientarnos más hacia un diagnóstico diferencial probable de apendicitis aguda. Bien, otra cosa que nosotros solicitamos para llegar a este diagnóstico o que nos sugieran este diagnóstico son los estudios complementarios de laboratorio, pidiendo un hemograma completo con fórmula leucocitaria, buscando una leucocitosis con desviación hacia la izquierda, que lo esperaríamos por un proceso agudo. La PCR, que sabemos que es inespecífica, pero que es indicativo de un proceso agudo también, la urea y la creatinina, que nos indicarían función renal, y el ionograma, y coagulograma y electrocardiograma lo pediríamos más que nada para estudios de laboratorio prequirúrgicos. Si bien el diagnóstico de apendicitis es más bien clínico, muchas veces cuando hay dudas, cuando surgen dudas y no se está seguro, se pueden utilizar diagnósticos por imagen. Y la primera opción que se puede utilizar es la ecografía abdominopélvica. No es cierto que es como la más recomendada porque no es invasiva. En otros casos se suele utilizar también la tomografía, pero bueno, como primera instancia para terminar de confirmar el diagnóstico utilizaríamos una ecografía. Bien, entonces el cuadro clínico de Juan es compatible con un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, porque como dijimos, comenzaba con un dolor abdominal que ya tiene 72 horas de evolución, al cual se le añaden la fiebre de 38, los vómitos y la diarrea de 24 horas, además del cuadro de deshidratación. Y dentro de este sindromático, el diagnóstico diferencial más probable es una apendicitis aguda. En este caso sería una apendicitis aguda complicada, ya que la masa palpable en la región inguinal es compatible con la formación de un plastrón. Bien, con respecto al tratamiento, se le suele dar analgesia con opioides. También se lo trata con paracetamol, que es un antipirético, y como ya sabemos que es un paciente que está con una deshidratación moderada grave, que también es una complicación de la apendicitis a partir de las 36 horas, iniciar un plan de hidratación rápido, ¿no? De una dosis inicial de 20 ml kilogramo, administrada entre 20 a 30 minutos de solución salina endovenosa. Y sobre todo cuando es un plastrón, lo que se hace antes de la cirugía, previo a la cirugía, es un tratamiento con antibiótico, que puede ser con pipertazo o amoxicilina clavulánica o gentamicina por 7 días. Y hay indicaciones que son como más agudos, que sí o sí van a quirófano, es cuando ya es complicado el plastrón y es en una peritonitis, sepsis, hemorragia u obstrucción intestinal. Por Bueno, ahí linda agregar, sí, presentación. por ahí sin pasarnos, lo que sí queríamos agregar cuando el otro día estábamos charlando con las chicas, que normalmente el plastrón se puede deber justamente a la obstrucción de una luz, de la luz apendicular, ¿no es cierto?, que hace una acumulación de secreciones mucosas y una proliferación bacteriana. Eso es como que lo que generaría que favorezca este proceso, ¿no es cierto?, patológico y aumente la presión intraluminal. Entonces, muchas veces lo que puede pasar en la víscera es que se perfore y puede hacer una peritonitis o un plastrón como en este caso. Bien, excelente. Muy linda presentación y muy bien en tiempo, 9 minutos. Bueno, Gracias. vamos con el grupo 2. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, excelente, Juan. Bueno, genial. Desde ya, perdón si se me corta un poco, pasa que no estoy en mi casa. No hay problema. Pero bueno, Mientras, tomo asistencia del grupo 2. Si ya tengo. Alonso Gabriel, Presente. Calvo Julieta, Presente. Lambrecht Néstor, Presente. Larronde Justina. Acá presente. Una consulta, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se se ve. ve, Ah, bien, todavía no gracias. se ve la presentación. Bien, bien. Ahí se ve la presentación, pero como en un modo de edición. Estaría bueno que sea ahí, eso, presentación. Se ve excelente.
Bueno, a nosotros nos tocó el caso clínico número 2 de Ignacio. El siguiente, por favor. Bien, profesor, en el caso tenemos un paciente masculino de 7 meses de vida, mellizo, sin antecedentes patológicos, que se presenta con episodios de irritabilidad y por momentos con letargo desde hace 12 horas. Presentó además 2 vómitos biliosos y se palpa leve a moderada distensión abdominal. En la inspección se encuentran mucosas secas, llanto sin lágrimas y ojos hundidos. La madre también refiere que el hermano de Ignacio presenta diarrea en las últimas 48 horas. Usted se encuentra realizando guardia en el hospital de Cipolletti y la madre le implora que por sugerencia de un colega cirujano amigo le realicen una tomografía urgente, ya que piensa que Ignacio está perforado. Bueno, lo que se nos planteó como situación es que tenemos que somos un médico recién recibido, que no se encuentra el pediatra, pero que dispone de un médico generalista de activa, no hay cirujanos pediátricos contratados y se encuentra presente una enfermera, un enfermero con amplia experiencia en pediatría. A su vez, como complementarios, se nos deja que tenemos disponibilidad para ecografía solo en forma pasiva, 24 horas de tomografía y disponibilidad de laboratorio. Bueno, como grupo fuimos trabajando a lo largo de los días en base a una serie de consignas. La primera de ellas era cuál sería el abordaje inicial y nosotros nos planteamos 2 cosas. Pasa a la siguiente, por favor. 2 más. En primer lugar, abordar a este paciente mediante el ABC, tener en cuenta que es un paciente que no está en condiciones óptimas, por lo cual habría que ver la permeabilidad de la vía aérea, oxigenoterapia si requiriese y tener en cuenta la necesidad de colocar vías periféricas en base a, bueno, adelantando un poco las siguientes diapositivas, que el paciente se encuentra en una deshidratación de moderada a grave. Dentro de lo que nosotros nos gustaría averiguar de este relato es, en primer lugar, dentro de la anamnesis, datos perinatales pertinentes dentro de lo que es el embarazo o las primeras semanas de vida, si está al día con las vacunas. Sabemos que, adelantando un poco lo que es el rotavirus, la vacuna del rotavirus puede llegar a provocar intusión intestinal, por lo cual habría que tener presente el estado de la vacunación, y luego todo lo que es socioeconómico, ya sea lo social, la vivienda, calefacción y excretas. Dentro de lo que es el cuadro actual, nos interesaría saber qué otros signos acompañantes, además de esa distensión abdominal, vómitos y letargo, acompañan al paciente, características, si está presente de la catarsis, ya que va a ser importante para lo que vamos a mencionar más adelante, de la diuresis, algo más de los vómitos, si son de contenido alimentario, si se acompañan dentro de las comidas, en qué momentos son, si es la primera vez que tiene un cuadro similar o si similares y cuáles son esos síntomas, y descripción del letargo. Como grupo pensamos que era poco probable que una madre llegara al hospital diciendo que el niño estaba con letargo, así que preguntar acerca de a qué le llama letargo y cómo son esas características del paciente. Y luego nos interesa saber acerca de si sigue teniendo lactancia materna exclusiva, si pudo hacer la transición a alimentación complementaria y cómo se está alimentando ese niño, además de si está el antecedente de consumo de carne picada, ¿no? Entre otras cosas, datos que vamos a mencionar más adelante, tenemos si hay algún cuadro respiratorio previo o de otitis media aguda previa, alergias o incluso de antecedentes quirúrgicos. Todo lo que nos puede llegar a hacer pensar en patologías posteriores. Y luego, obviamente, datos del hermano y los síntomas para indagar si hay un nexo ahí causal entre las dos. Y luego del examen físico, un poco también lo que dijeron mis compañeras anteriormente, pensando en el sintomático que hablaré después. Principalmente queríamos hacer énfasis en el examen orientado a abdomen, cómo está ese abdomen, si además de la distensión hay alguna masa palpable, si hay ruidos aéreos presentes, si hay dolor, si genera irritabilidad y demás. Y luego, obviamente, un examen físico general, ya que, como vemos, el paciente tiene signos de deshidratación. Siguiente, por favor. Pasamos al sindromático. Lo que nosotros tomamos como sindromático en primer lugar es abdomen agudo y por las características del paciente, por esa distensión abdominal, vómitos, no tenemos muchos más datos la verdad que querríamos tener más datos, pero nos vamos por un abdomen agudo de tipo obstructivo, principalmente por esa distensión abdominal. Dentro de lo que son los diferenciales, pensamos en primer lugar imaginación intestinal, luego hernia encarcerado o un vólvulo dentro de otros diferenciales, y tener en cuenta que siempre ante la sospecha de este tipo de cuadros es importante tener presente, ¿no? Contacto para derivar a cirugía pediátrica. Y dentro de los cuales lo más importante, por lo menos lo que nosotros, ahora lo voy a explicar después,
pensamos que la imaginación intestinal es lo más probable. A partir de esto, de este cuadro que nos llega a la guardia, como complementarios hay que tener en cuenta un laboratorio o complementarios de la patología que vamos a sospechar, como mínimo para luego realizar una cirugía, ¿no? Como ecografía hablaba del problema de la disponibilidad, ¿no? De complementarios. Lo ideal sería una ecografía, pero bueno, nada, nos planteamos esa problemática justamente en el grupo de si la RX estaba disponible o no, porque no lo mencionaba en el caso, pero bueno, nos quedamos con eco abdominal. Y luego el laboratorio, una lista de pedidos que es, según un consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, acerca de abdomen agudo, ese sería el laboratorio básico. Para hablar un poco, siguiente, porfa, para hablar un poco de nuestro presuntivo principal, tenemos en cuenta la imaginación intestinal, es la causa más frecuente dentro del grupo etario que está en este paciente. Nosotros lo pensamos como este niño de 7 meses, cuáles son los cuadros que podrían generar obstrucción intestinal. El más frecuente, como dice la diapositiva, entre los 5 meses y los 3 años, según Nelson, es la imaginación intestinal. Es infrecuente a recién nacidos y de hecho uno de los diferenciales nuestros es el vólvulo intestinal, el cual es más frecuente justamente en neonatos, por eso, luego lo voy a mencionar, ¿no? Pero por eso lo descartamos en primer lugar. El 90% de los casos en menores de 1 año, que sería el caso de Ignacio, son de causa idiopática, y a partir de los 2 años esto suele cambiar un poco, no tanto, pero suele cambiar un poco a causas más secundarias, ¿no? La mayoría suelen ser ileocólicas, me olvidé de ponerlo, pero es en torno a un 60-70% de las veces, de los casos. Y esto de punto de origen es un concepto interesante que habla de, bueno, punto de origen o cabeza de imaginación o punto de imaginación, que a partir de los 2 años en adelante, como dije, hay una especie de descenso de las causas idiopáticas y se asocia más a ser secundario a estos puntos a nivel intestinal que promueven la formación de la imaginación, como pueden ser tejidos ectópicos a nivel intestinal, quistes intestinales, comas e incluso enfermedades Hirschsprung. Que de hecho hay varios estudios que dicen que no se sabe por qué se da letargia en este cuadro en especie, hernia encarcerada o un vólvulo. Pero pese a que no se sepa cuál es la fisiopatología en sí, se habla de que un paciente con letargia de esta edad tiene una imaginación intestinal hasta que se demuestre lo contrario. Y bueno, mencionamos unos diagnósticos de Bueno, como diagnóstico diferenciales pensamos gastroenteritis, enterocolitis, hemorragia por divertículo de Meckel, síndrome de obstrucción intestinal y asociado a fibrosis quística. No sé si ahí, Juan, volviste, si no, bueno, continúo, no hay problema. Bueno, como diagnósticos diferenciales, como decía también Juan Manuel, nos refiere... en función de ciertos datos, hernia encarcerada y vólvulo, que ya lo había mencionado. Para hablar de hernia, ¿se me escucha? Se te entrecorta bastante, Juan. ¿En qué parte me quedé? Y bueno, Gabriel pudo decir la parte de diagnósticos diferenciales, que ahí no se te escuchaba, y en la siguiente diapositiva estaba comenzando Gabriel con los diagnósticos diferenciales. Ah, bien, ok, disculpas. Nada, respecto a hernia encarcerada, la descartamos, principalmente porque la madre no refiere ningún dato acerca de alguna tumoración o bulto, como puede llegar a mencionar, principalmente a nivel inguinal, que suelen ser las más frecuentes a esta edad. Y con respecto al vólvulo, como mencioné, suele ser más frecuente en recién nacidos y en los primeros días de vida, suele ser un cuadro de inicio más súbito y los pacientes suelen tener un estado general peor de lo que presenta Ignacio, pese a que podría avalarlo el hecho de los vómitos biliosos y la distensión abdominal, pero no lo pensamos como un cuadro preponderante respecto al otro, ¿no? La siguiente, porfa. En base a lo que nosotros pensamos de imaginación intestinal, pese a que la clínica puede llegar a ser clara, ¿no? Un cuadro claro de obstrucción intestinal, hay que tener en cuenta complementarios. Dentro de la clínica,
como presenta el paciente, inicio súbito, letargia y distensión abdominal. Estos pacientes suelen tener al inicio, no describe el caso, pero suelen presentar heces sanguinolentas con estrellas de sangre, que a medida que avanza la enfermedad, las horas de la enfermedad, esto se va, el tránsito se va enlenteciendo más hasta el punto en el que no hay tensión intestinal ni flatos. Se pueden llegar a observar heces sanguinolentas en un 30% de los pacientes, y de hecho hay una triada clásica de distensión abdominal, dolor y heces, que en este caso no se cumpliría, pero tampoco debería descartar el diagnóstico, pese a que, puesto que es el 30% de los casos. Mencionar la masa abdominal palpable, que no siempre está presente debido a esta distensión, que se puede presentar como una especie de lo que describe la bibliografía como una salchicha, ¿no? A nivel del cuadrante inferior, superior derecho. Y, obviamente, la distensión abdominal. Dentro de los estudios que solicitaríamos, en primer lugar, la ecografía, que muchos hablan de que es la primera elección, por la disponibilidad, seguridad, y porque no le damos radiación al lactante en este caso. En la imagen se puede apreciar una imagen en diana o en aros de cebolla, con la asa invaginante más central, la asa invaginada más central y la asa invaginante más externa. Y una radiografía, si estuviera disponible, en este caso no la solicitamos porque no mencionaban el caso, pero que mostraría la distensión. En este caso se puede ver las asas intestinales francamente distendidas, ¿no? La siguiente. Y luego sugerimos dos manejos. En primer lugar, tratar la deshidratación grave, ya que pese a que no lo tomamos como un sintomático, está presente esa deshidratación, por lo cual, pese a que no tenemos los datos de peso o datos antropométricos del paciente, se debería calcular el déficit previo y las necesidades basales para pasar en 24 horas y empezar a tratar a este paciente, ¿no? Y por otro lado, tenemos que el manejo de estos pacientes en general suele ser por lo que viene siendo la colon por enema guiado por radiografía o ecografía. En general, estos pacientes suelen revertir el cuadro mediante este tratamiento. Un porcentaje que no recuerdo en este momento suelen recibir y requerir a posteriori tratamiento quirúrgico, y de hecho, como complicaciones de este cuadro que requerirán manejo quirúrgico indefectiblemente, son aquellos que presenten asociado a la imaginación shock, peritonitis, perforación o infarto intestinal. El infarto intestinal, no lo mencioné antes, pero tiene que ver con esto de que la asa se lleva puesta también mesenterio, y eso afecta el retorno venoso de la asa misma, por lo cual puede complicarse de esa manera. De todos modos, el tratamiento por colon por enema sería la primera elección en estos pacientes. Y la siguiente, ya con los integrantes del grupo, tenemos una especie de algoritmo que colgamos que hablaría de cómo sería, en base a una sospecha de imaginación, el manejo de estos pacientes, ¿no? Si están inestables o estables. Si están inestables con signos de peritonitis o perforación, directamente cirugía, y si están inestables, ver cómo responden a la reducción de esa intususcepción. Y bueno, esos son los integrantes del grupo y la bibliografía que consultada. Bueno, excelente, 13 minutos, pero bueno, tuvimos una pequeña demora, así que estamos bien. Bueno, muy interesante presentación, la verdad que están muy lindas. Bueno, vamos para el grupo 3. Hola, profe, somos nosotras. Bien, yo les voy tomando asistencia. Barrera, Daniela. Acá. Hola. Ávila, Ailén. Ella no sé si todavía no, estaba rindiendo fármaco ahora, así que no sé, creo que no se conectó todavía. Creo que estaba rindiendo todavía. Bien. Muñoz, Milagros. Presente. Sandoval, Candela. Presente. Y Espinosa, Débora. Presente. Muy bien, chicas, empiecen. Bueno, voy compartiendo pantalla. No sé si ahí se ve. Sí, ahí se ve, ahí está, excelente. Bueno, nosotros somos del grupo 3 y nos tocó el siguiente caso. Bueno, nuestro paciente se llama Pedro, tiene 4 meses de vida, no tiene antecedentes patológicos. La madre ingresa impulsivamente a la guardia, se levanta preocupada,
con su hijo en brazos, quien presenta un llanto intenso, incontrolable, que refiere que comenzó hace 4 horas. La madre le administró paracetamol en gotas y estamos en esta situación con el bebé en brazos, se le quita la vestimenta y a la inspección vemos una tumoración inguinoescrotal con un edema en los tegumentos y dolorosa la palpación. Nosotros subrayamos los puntos que nos parecieron importantes en cuanto a el desarrollo, por ejemplo, de 4 meses de vida, después que no tiene antecedentes, y este llanto de comienzo agudo hace 4 horas que no calma, es incontrolable, lo cual es una pauta de alarma para un niño de 4 meses. Bueno, empezamos primero por el sindromático, porque nos pareció importante recalcar que es una urgencia. Llegamos al sindromático de escroto agudo por esta tumoración dolorosa que se acompaña con edema. Pero después, en unas diapos después, está todo desarrollado la anamnesis y demás, todo lo que preguntaríamos y cómo llegaríamos a un diagnóstico. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos las causas más frecuentes que van a generar el sindromático de escroto agudo. Lo más frecuente es la torsión de testículo, después tenemos la torsión de hidátides, y después planteamos otros diferenciales, como por ejemplo hidrocele, una hernia atascada, que sería una complicación de una hernia inguinal, y un testículo no descendido, que este último es factor de riesgo para otras que tenemos un cuadrito más adelante. Bueno, en cuanto al abordaje diagnóstico, comenzamos con los antecedentes prenatales. Vamos a preguntarle a la mamá los controles, si asistió, si tuvo complicaciones, la serología, las vacunas en el embarazo. Después los antecedentes perinatales y postnatales, el parto, internaciones previas, cambios en los testículos, semana de gestación y peso. Importante también si tiene hermanos, si tuvo abortos o no. En cuanto al que tenga hermanos, por ahí estos antecedentes familiares de una hernia, o si a un hermano tuvo un cuadro similar. Bueno, después vamos a chequear el control del niño sano, el calendario de vacunación, vamos a preguntar la catarsis, la diuresis, el sueño y la alimentación. Y en cuanto a la enfermedad actual, nos surgió una pregunta de por qué se le dio paracetamol, si ella tenía alguna indicación, si le había pasado esto antes, cuánto le dio. Después las características del dolor y del llanto, cómo comenzó, si tuvo antes una caída, algún golpe, si la mamá había notado la tumoración, si la notó desde cuándo, cuánto aumentó de tamaño, si tiene en la zona cambios de la temperatura, el color, si aparece o desaparece, si se relaciona con el esfuerzo. Por ahí, cuando se generan los cólicos, aumenta la presión intraabdominal o los gases y puede aparecer este dolor y comienzo a llorar. Y después si tiene síntomas acompañantes, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Bueno, después seguimos con el examen físico. Habíamos visto que era una tumoración. Nos preguntamos de qué lado es, si es lado derecho o izquierdo, si se observa algún botón azul, viendo una hidatide necrótica, después si es por transiluminación o no, si es a la vista, después la palpación, si el signo de PREN es positivo. El signo de PREN es el aumento del dolor al elevar el testículo que está inflamado. Si es movible o si se encuentra fija en algún plano, la consistencia, si es reductible, si es coercible o no, y si los testículos se palpan, como habíamos hablado de los testículos no descendidos. Y recalcamos que el examen físico es el patrón de oro para el diagnóstico de cualquiera de nuestros diferenciales. Por ahí no es tan necesario perder tiempo en diagnósticos, en exámenes complementarios, porque ninguno es de 100% certero, pero sí podemos, por ejemplo, pedir para prequirúrgicos, como un laboratorio, un hemograma, creatinina y un electro. También se puede hacer un ecodoppler
pero es esto, lo más importante es el examen, la anamnesis principalmente y el examen físico. Bueno, con respecto a los diagnósticos que planteamos, en primer lugar estaba la torsión testicular, que todo escroto agudo es una torsión hasta que se demuestre lo contrario, y es urgente, es una urgencia médica. Corresponde a la torsión del pedículo vascular, lo que va a generar la oclusión. Esto va a llevar a una isquemia de la zona y un infarto, y decía que cuando se generaba esta isquemia y este infarto posterior, se desencadenaban mecanismos inmunológicos que atrofiaban el contralateral. ¿Por qué hablamos de una urgencia? Porque está en riesgo el testículo del niño. En cuanto a la clínica, el paciente va a presentar dolor agudo intenso, una flogosis, que son signos de inflamación, edema, aumento de la temperatura, la tumoración, etc. Puede estar acompañado con náuseas y vómitos. El reflejo cremasteriano va a estar ausente, que se estimula mediante la palpación del muslo de cara interna y hace que ascienda el testículo. Puede tener fiebre, el cordón engrosado está con gran sensibilidad, el testículo ascendido y el signo de PREM, que era lo que habíamos visto. Y está bueno este cuadro porque te marca las 3 patologías que pueden generar el sindromático y con la clínica del paciente. Por ahí para diferenciarlas. Bueno. Otro de los cuadros que habíamos visto patológicos que pueden generarlo era el hidrocele, que habían explicado un poco, es esta acumulación de líquido en la cavidad vaginal, pero el hidrocele no es una urgencia como tal, sino que dice que se puede tener una resolución espontánea y se espera al año. La mayoría no tienen resolución espontánea y se requiere un tratamiento quirúrgico, pero no es una urgencia. Bueno, esto puede cambiar de tamaño, lo cual es importante a la hora de preguntar. Bueno, y después tenemos las hernias inguinales, que habíamos planteado una de las complicaciones por el dolor. La hernia inguinal, bueno, esta tumoración se puede extender al escroto en el varón o el labio mayor en la mujer. Es manotoria con, por ejemplo, las maniobras de Valsalva, y rara vez es sintomática, excepto cuando hay complicaciones, que ahí sí es una tumoración dolorosa. Vamos a ver que es ligeramente móvil, que la consistencia es duroelástica, reductible en la mayoría de los casos. Y lo mismo, anamnesis y examen físico del diagnóstico. Y el tratamiento es una hernioplastia temprana. Bueno, después pusimos esta tablita para tener en cuenta los factores de riesgo para la aparición de una hernia inguinal, por ejemplo, el testículo mal descendido, la historia familiar, una extrofia de la vejiga, luxación congénita de cadera. Después vimos que es importante tener en cuenta la prematurez, estos datos a la hora de ver al niño que aparecen en el control, si está, por ejemplo, la nutrición y demás, nos pareció importante recalcarlo. Y bueno, como conclusiones, a través de la anamnesis y del examen físico podemos orientar a un diagnóstico presuntivo, y dependiendo de este va a ser cuán rápido tengamos que actuar en caso de, por ejemplo, una torsión, o si podemos esperarlo en caso de un hidrocele. Y eso es todo. Bueno, muy bien, 9 minutos, vamos. Estamos cumpliendo en tiempo. Excelente, muy linda presentación, chicas, muy interesantes esos cuadros. Así que después, si ustedes tienen un grupo, que seguramente sí, aprovéchense y compártanse en estas presentaciones, porque están muy lindas y ayuda mucho también a la hora del estudio. Muy bien, ahí va el grupo 4. Sí me gusta. Hola, buenas tardes, Doc. Bueno, mi Buenas nombre es tardes. Dalma y mi grupo está conformado por Julie, Mica, Matías, Candela y Aixa. Sí, déjame nomás que ellos me den el presente. Bueno, Vos me dijiste, vos sos Dalma ya. yo soy Dalma. Caro, Juliana.
Presente, profe. Godoy Micaela, Presente. Godoy Matías, Godoy Matías, ¿no está? ¿O me está escribiendo en el chat y no lo vi? No. Bien. San Emeterio Candela Presente. y Ceibal Aixa. Presente. Muy bien, empiezan. Bueno, el caso que nos tocó desarrollar es el de Ramiro, que trata de que una madre ingresa con su niño de 2 años a la consulta ya que presenta imposibilidad de retraer el prepucio sobre el glande desde el nacimiento. No refiere a haber presentado infecciones urinarias y moja bien los pañales, sin embargo la madre presenta gran preocupación por el prepucio cerrado, con 2 recomendaciones previas de cirugía, osteoplastías para evitar infecciones y una tercera por un tío médico de la familia que recomienda cirugía de urgencia para evitar complicaciones futuras. Bueno, como abordaje inicial también decidimos comenzar reforzando en la anamnesis. Nos hubiera gustado preguntarle a la madre, bueno, si notó algún cambio reciente en el aspecto del prepucio o del glande, si ha notado enrojecimiento, hinchazón o secreción a través del orificio prepucial, si Ramiro mencionó algún dolor al orinar, también preguntarle a la madre cómo higieniza los genitales de Ramiro, si intentó alguna vez retraer el prepucio. Después, si en los controles previos, su pediatra de cabecera le comentó acerca de la fimosis y su evolución. En cuanto a los antecedentes, bueno, si tuvo alguna cirugía previa o procedimiento médico en la zona genital, si tuvo algún problema a nivel renal. También si su pediatra anteriormente le ha recetado algún tratamiento médico, como algún tipo de crema para que se ponga en la zona. Y bueno, si también a qué edad a Ramiro le recomendaron, digamos, esas resoluciones quirúrgicas que había mencionado la madre. En cuanto al examen físico de la zona genital que le haríamos a Ramiro, básicamente va a consistir en la observación y en la palpación. Vamos a observar la piel y los músculos del periné, el tamaño del pene, la ubicación del meato urinario. También tenemos que observar el glande, hay que retraer el prepucio de forma suave y progresiva, sin una retracción forzosa. Sin embargo, en Ramiro, como en la mayoría de los lactantes de su edad, presentan este grado de fimosis y se recomienda no retraerlo porque genera más adherencias balano-prepuciales. Por otro lado, bueno, inspeccionar cómo está el escroto, la pigmentación, sus rugosidades, palpar los testículos, evaluar el tamaño, la consistencia y su ubicación. También tenemos que certificar las vacunas de Ramiro, si están al día, chequeándolo, bueno, en la libreta de salud. Con todo esto, nuestra sospecha diagnóstica como grupo es que Ramiro está presentando una fimosis fisiológica no complicada. Hablamos de fimosis fisiológica al estrechamiento o a la estenosis del orificio prepucial que impide la retracción del mismo y la exposición del glande. Fisiológica porque se presenta en la mayoría de los recién nacidos hasta la edad de los 3-4 años y no complicada porque en el caso de Ramiro, por ejemplo, no manifestó ninguna infecciones urinarias previas ni dificultades en la micción. Otra cosa también a destacar acá, que la fimosis fisiológica no requiere ningún método complementario para su diagnóstico, es simplemente a través del examen físico. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que nosotros planteamos, básicamente está involucrado todo lo que es la zona, digamos, peniana. Pusimos las adherencias balano-prepuciales pensando en las adquiridas por retracciones, digamos, que se hicieron a la fuerza, las cuales, digamos, en su evolución pueden generar cicatrización. La balanitis y las postitis, que la mayoría son secundarias a la fimosis debido a una mala higiene, y la parafimosis, que bueno, es la complicación aguda de la fimosis que requiere una intervención quirúrgica inmediata. Bien, a ver, ¿qué más? Bien, entonces, ¿qué hacemos con esta madre que está preocupada? Bueno, lo importante es explicarle
detalladamente qué es una fimosis fisiológica. Nosotros le tenemos que decir a la madre que es una situación natural por la que pasa Ramiro y todos los niños de su edad, que va a haber un desprendimiento paulatino a medida que Ramiro crezca y que solamente hay que controlarlo y que no se presente ninguna complicación local. Por ahí también decirle qué factores fisiológicos intervienen en este desprendimiento del prepucio. Por un lado están las adherencias balanoprepuciales. ¿Ahí pasó algo? No, avisó que quedan solamente 15 minutos aviso. más. Sí, ahí lo chequeé. Bueno, por un lado comentarle a la madre que hay adherencias balanoprepuciales que se presentan desde el nacimiento, que las mismas se van a ir desprendiendo a medida que el niño crece, porque empieza a crecer el pene y empieza a tener erecciones intermitentes que genera, digamos, la rotura de esas adherencias, que se forman, digamos, una secreción blanquecina que es el esmegma, que si lo llega a ver la madre, sí hay que sacarlo con un hisopo o con los lavados con agua y jabón que hace habitualmente cuando se higieniza esa zona. Por otro lado, otro factor fisiológico es el que mencioné, los niños comienzan a tener erecciones intermitentes que favorecen la dilatación del prepucio y ya al cabo de los 3 años, la mayoría, alrededor del 90% de los niños, presentan una dilatación completa con la exposición del glande. Bueno, de nuevo, tranquilizarla y explicarla que en el caso de Ramiro no necesita ninguna cirugía, primero por la edad, porque tiene 2 años, y segundo porque no presentó ninguna complicación, esto de infecciones urinarias, balanitis, postitis, y que simplemente hay que ir controlándolo. Antes de pasar a las recomendaciones higiénicas y las pautas de alarma, pusimos esta clasificación de Cayaba, que más que mencionar los grados, es para que vean la evolución natural que tiene el desprendimiento del prepucio. Habitualmente los recién nacidos nacen con un prepucio grado 1 y que a lo largo de los años, digamos, los factores fisiológicos que fui mencionando, el desprendimiento de las adherencias y las erecciones intermitentes generan ya al cabo de los 3-4 años el desprendimiento total del mismo y la exposición del glande. En cuanto a las medidas higiénicas, no requiere cuidados especiales, simplemente medidas generales, enfatizar diciéndole a la madre sobre el cambio de pañal, que tiene que ser frecuente, lavar el pene con agua y con jabón, evitar usar irritantes locales y no realizar retracciones forzadas. Las pautas de alarma van a lo que nosotros le preguntamos en un primer momento a la madre. Si llega a notar cambios en la coloración del prepucio, ve alguna secreción que no es blanquecina, que le llame la atención, que tenga olor, que tenga ya el paciente algún mal estado general, fiebre, pensando en una infección urinaria, tiene que concurrir a la consulta. Bueno. ¿Qué pasa si Ramiro tiene 3-4 años y todavía sigue con esta fimosis fisiológica? Bueno, la bibliografía nos dice que hay que iniciar con el hábito de retracción prepucial, con la higiene diaria, sin forzar. ¿Qué quiere decir esto? Al niño nosotros le vamos a decir o le vamos a explicar, bueno, cómo se tiene que agarrar el pene, cómo tiene que empezar a retraerse, digamos, ese prepucio, que tiene que ser de forma suave, que va a molestar, pero no va a generar, no tendría que generarle dolor. Y eso es lo que dice parte de la bibliografía. La mayoría a la cual nosotros recurrimos plantea que es este hábito de retracción, que se lo va a hacer el niño cuando se higieniza su zona, más el uso de un corticoide tópico, que habitualmente es la betametasona, la cual se lo tiene que aplicar 2 veces al día durante 4 semanas. Y después se lo recita al paciente luego de 3-4 meses, o sea, completa 1 mes con los corticoides tópicos más el hábito de retracción, y en los 2 meses restantes tiene que seguir con este hábito de retracción. Habitualmente cuando regresa a la consulta, la mayoría de los niños ya presenta una retracción completa del prepucio,
pero si hay una retracción parcial del mismo, la bibliografía nos dice que podemos hacer un nuevo ciclo de corticoides tópicos durante 4 semanas más el hábito de retracción, y bueno, volverlo a citar dentro de 3-4 meses. En cuanto a la cirugía pediátrica o tratamiento quirúrgico de la fimosis, hay 2 grandes grupos. El primero es cuando los pacientes son refractarios a este tratamiento conservador, y el otro es cuando están presentes indicaciones de cirugías, ya sea por la parafimosis, que es la complicación aguda de la fimosis, la balanopostitis a repetición, la balinitis serocítica obliterante, infecciones del tracto urinario recurrentes, dolor y disuria local, micción en 2 tiempos. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, se hablan de 2, de la postectomía, que es el gol estándar, que hace referencia, digamos, a la resección completa del prepucio, que es lo que está expuesto acá en la imagen, y el otro es la postioplastía, que es seccionar el anillo fimótico y darle un aspecto más natural a ese prepucio, pero en los niños no se realiza porque hay evidencia de mayor recidiva. Bueno, y para finalizar, pusimos nosotros estas imágenes ilustrativas que hablan más que nada de las complicaciones de la fimosis patológica, o sea, complicaciones locales de la fimosis y cómo es su abordaje, digamos, terapéutico. Y bueno, por último, este flyer que lo encontramos, que nos gustó, que básicamente resume lo que fuimos explicando a lo largo de esta presentación. Y nada más. Bueno, muy bueno. Qué lindo que está. Bien claro y conciso. Excelente. Chicos, falta poquito para que se corte. Así que les voy a enviar al grupo un nuevo link para que